Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana y esta es Triana en Berlín y hoy te voy a contar la historia de la verdadera Babylon Berlin. Si viste la serie ya sabes por dónde va la cosa, pero si no, te recomiendo que la veas porque esta serie es una superproducción alemana, si no es la mejor en su historia. Está basada en los libros del escritor alemán Volker Kutscher, que son una serie de 9 novelas que siguen al detective Gideon Rath durante la época de Weimar hasta el ascenso del nacionalsocialismo. Y es que la era Babylon se sitúa justo en esos años, en el periodo de entreguerras. Pero ¿cómo era esa época realmente? A medida que la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin, Berlín emergió de las cenizas del conflicto con una energía renovada, pero bastante pobre económicamente. La ciudad, en el corazón de la República de Weimar, se convirtió en un centro de innovación cultural y de vida nocturna. La devastación económica y política que siguió el Tratado de Versalles creó un entorno de agitación y cambio, pero también una oportunidad de creatividad desenfrenada. A Berlín la marcó fuertemente su vida nocturna. Los años 20 fueron una mezcla de extravagancia y vanguardia. Los cabarets, como el famoso El Dorado, eran puntos de encuentro donde se desafiaban las normas sociales y se celebraba la diversidad. Estos locales no solo ofrecían entretenimiento, sino que también eran centros de expresión artística y política. El famoso Mocha Efti de la serie sí existió y era uno de los clubes más emblemáticos de la época, conocido por su elegancia y su clientela ecléctica, que incluía desde la élite social hasta artistas y bohemios. La atmósfera del club, con su música jazz y su ambiente festivo, capturaba el espíritu de una ciudad que nunca dormía. Su nombre viene de su dueño, un empresario ítalo-griego llamado Giannis Giovanni Eftimiades, y Mocha de el griego que significa café. Eftimiades se instaló en Berlín y abrió su primer café en 1926 en pleno centro de Berlín por la calle Friedrichstraße. Podías comer, bailar, jugar al billar y al ajedrez y se dio el lujo de tener una de las primeras escaleras mecánicas de la época. En 1933 abrió un local nuevo en la zona de Tiergarten y la publicidad la podías ver muy normal, muy Berlín, paseada por la calle por un avestruz, un martes cualquiera en la ciudad. Y te nombré a El Dorado, que aparece brevemente, si no me equivoco, en la primera temporada de la serie. Este club nocturno era todo lo que los nazis vinieron a odiar después, la libertad del otro y de la vida ajena. El Dorado fue uno de los primeros espacios que incluyó el travestismo, desde femenino a masculino y todo lo del medio. Su aceptación por la diversidad sexual y de género en una época en la que tales espacios eran escasos, lo convirtió en uno de los pocos lugares donde personas queer podían reunirse sin temor a la persecución abierta. Artistas como Marlene Dietrich, Otto Dix y el escritor inglés Christopher Isherwood, creador de cabaret, eran habitués del lugar. De Isherwood te cuento más en este video sobre la vida de Jean Ross, la inspiración para Sally Bowles y cabaret. Y también puedes seguir con el de Marlene Dietrich o La Nueva Objetividad, donde hablo de Otto Dix. Berlín se convirtió en un imán para artistas de todo el mundo, atraídos por su vibrante escena cultural. Sin ir más lejos, la bailarina estadounidense Josephine Baker actuó en varias ocasiones en la ciudad y el destacadísimo Charles Chaplin también frecuentaba la ciudad. El expresionismo, que sí, también tengo un video, que te lo dejo en la descripción, con sus representaciones distorsionadas de la realidad, encontró en Berlín un hogar. Películas como Metrópolis, Nosferatu, reflejaron la creatividad de la época. En la pintura, artistas como Ernst Ludwig Kirchner, Franz Marc o Vasily Kandinsky destacaban en la escena, al igual que Otto Dix y George Grosz. Traído desde Zúrich y el Café Voltaire, Hannah Höch y Raoul Hausmann importaron el dadaísmo, del que no hice un video todavía, pero si te interesa, hacémelo saber en los comentarios. Este movimiento vino a desafiar las convenciones establecidas por los otros movimientos y explorar nuevas formas de expresión. Pensé que al mismo tiempo estaba sucediendo también la Bauhaus, la escuela de diseño fundada por Walter Gropius. Influyó profundamente en la arquitectura y el diseño, y aunque su sede principal estaba en Dessau, las ideas revolucionarias de la Bauhaus permeaban la cultura berlinesa, promoviendo la fusión de arte y tecnología. Berlín fue un refugio para las comunidades LGTBQ+, un lugar donde podían vivir con relativa libertad. En 1919, Magnus Hirschfeld, un médico sexólogo judío alemán que frecuentaba El Dorado, fundó el Instituto de Ciencias Sexuales, que promovió los derechos para las comunidades y llevó a cabo investigaciones innovadoras sobre la sexualidad humana.
Lo que me gusta de esta serie, de Babylon Berlin, es que rompe también un poco la burbuja de la romantización de esta época. Porque si bien fue un momento de mucha libertad, de exploración y avances culturales y sociales, por otro lado la libertad no era total y la igualdad mucho menos. Las mujeres cobraban salarios muchísimo menores a los hombres y esta dependencia económica las ataba a muchas de ellas a situaciones horrendas familiares, no muy alejado de lo que pasa ahora. Y los hombres homosexuales eran discriminados y violentados. Ambos grupos sociales eran muy castigados por la sociedad, pero era la misma sociedad que pagaba a muchos por sus servicios a escondidas. A lo que voy es que hombres y mujeres encontraron refugio y empezaron a poder experimentar una vida más libre, pero no era ni cerca una situación ideal. Por eso es usado el término Babylon para identificar este periodo. Es una metáfora para referirse a un lugar de confusión, corrupción, opulencia o decadencia. Una sociedad caracterizada por el caos y el exceso. La República de Weimar también enfrentó grandes desafíos económicos y políticos. La hiperinflación, el desempleo y la pobreza coexistían con la opulencia y el hedonismo de la vida nocturna. Las tensiones entre comunistas, socialdemócratas y nacionalistas se intensificaron, creando un ambiente de incertidumbre y conflicto. La llegada de los nazis al poder en 1933 puso un fin abrupto a esta era. Los cabarets fueron cerrados, los artistas y pensadores fueron perseguidos y muchos huyeron del país. La era Babylon de Berlín es un recordatorio de cómo, en medio de la agitación y el cambio, una ciudad puede convertirse en un crisol de innovación y resistencia, marcando para siempre la historia cultural del mundo. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte, que me ayuda un montón. Y si querés ir un paso más, abajo de este video vas a encontrar un botón de gracias con el que me vas a estar ayudando a continuar con este canal. Que tengas una hermosa semana y nos vemos el próximo domingo con otra historia. Chao.